¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es Plenario, una nueva edición, 1 hora y media de información legislativa con la lupa puesta en la Cámara de Diputados, cerrando una semana muy intensa en materia de comisiones, muy intensa en materia política, que estuvo asignada por las elecciones en Venezuela, que se registraron el último domingo con todas las consecuencias, con toda la polémica que se generó. Y en materia política también, ayer el dato saliente fue la reaparición pública del expresidente Mauricio Macri en un acto poniéndose abierto al frente del PRO, justamente públicamente, cosa que él ya había asumido semanas atrás, pero ahora lo hizo a través de un acto en el cual, marcó su posición respecto del gobierno, del cual sigue siendo aliado, pero marcó algunas diferencias que las hizo pública en el marco de ese acto que se desarrolló ayer en el barrio de La Boca y después en una serie de reportajes que realizó y que va a seguir realizando en ese raid mediático que va a realizar el expresidente. Pero volviendo al Congreso de la Nación, hay mucha actividad a lo largo de esta semana en materia de reuniones de comisión, como decíamos, muchas comisiones ya previstas para la próxima semana, que también tendremos una sesión. Vamos a hablar de todo eso con mis compañeros, a quienes ya mismo paso a presentarles. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Saludar por supuesto a toda la audiencia a través de Diputados TV. Un placer estar en esta edición. Creo que hace un montón que no nos veíamos, hace bastante. Habían pasado... Previo al receso. Pasó el receso, pasado. Sí, pasó el receso. Pasaron un montón de tiempo en el medio, pero estamos reunidos nuevamente para hablar de varios temas también, qué es lo que va a estar pasando la semana que viene con el trabajo en comisión, también qué es lo que va a suceder con la sesión, que va a estar destinada para el día 8, pero al final se va a estar dando el día 7. Así que mucha actividad y por supuesto esperando también cómo avanzan los diferentes proyectos, que después del tratamiento de la ley base, después del Pacto de Mayo, se van a tomar en cuenta todo lo que son proyectos de los diputados y también por supuesto que vienen del Poder Ejecutivo. Así que hoy vamos a estar hablando de algunos temas también relacionados a esto que te vengo contando. Muy bien, Fabián Goldman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Lo mismo, un gusto estar luego del receso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabi? Lourdes López. Un saludo a toda la audiencia de Diputados Televisión. En una semana, como vos bien dijiste, que está recorrida fundamentalmente por lo que está sucediendo a nivel internacional, la situación en Venezuela, de alguna manera marca también la agenda nacional. Y por otro lado, las cuestiones ligadas a la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados que tuvo discusiones, debates muy interesantes a lo largo de estos días, fundamentalmente basados en lo que va a acontecer la semana próxima con esta sesión especial, el tema de la punibilidad, la baja de punibilidad para los menores, también la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores comandada por Fernando Iglesias, donde se puede llegar a dar realmente de una forma muy importante un acuerdo para sacar un comunicado conjunto entre los distintos bloques y todos los temas que están dando vuelta tanto en la Cámara de Diputados como los que quiere hacer llegar el Gobierno Nacional. Hablamos de reforma política, hablamos de ampliación de la Corte Suprema de Justicia y los debates que están en danza, como el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, a los cuales, es otro de los puntos que marcó ayer el expresidente Mauricio Macri y que difiere en la postura de Javier Milei, que hoy en Casa Rosada volvieron a ratificar en la voz de Manuel Adorni la candidatura de ambos abogados para la primera magistratura de la justicia, José. Así es, muchísima información, pero vamos con la noticia del día, que es el tiempo. Realmente, ¡Qué locura! Vamos a ver el clima. El clima cambió? que tenemos ahora, una temperatura, señores, 27 grados. Es un veranito de un día, aclaremos. Eso sí, la máxima todavía no la alcanzamos, es de 28 grados va a ser, y la mínima fue de 21 grados. Así que el tiempo, vivamos este veranito adelantado, que mañana ya vamos a tener una máxima, ya vuelve un poco más a temperaturas normales, con una mínima bastante elevada, que es de 15 grados, y 21 grados solamente va a haber, que es bastante para el invierno
mañana sábado. Va a estar nublado mañana, eso malas noticias, nublado y con lluvias intermitentes, por lo que se anuncia, en tanto que el domingo volvemos a climas, sí, totalmente más invernales, 9 grados de mínima y 17 de máxima. Igualmente la máxima te la compro, la mínima también, así que dentro de todo, yo que soy team verano, más bien verano. Y creo que ya todos a esta altura somos team verano. Sí, totalmente. No queremos saber más nada con tema frío, la polar, ¿no? Se pone bastante difícil de llevar. Es como que, bueno, a mí particularmente me cuesta un poquito más cuando hay frío, pero a las cosas hay que activarlas de la misma manera. Pero bueno, se viene ya el temario de la sesión, ¿no? Algunas preguntas, dudas alrededor de qué iba a pasar con esta sesión del 8 de agosto. Algunos temas de los que se está hablando ahora también es con los dictámenes de la ley de la ley antimafias, ¿no? Que es un proyecto también que Patricia Bullrich viene impulsando hace un tiempo. Eso se ha sumado, sí, al temario de la próxima sesión, la sesión del 7 de agosto, que la pidió el oficialismo, y tiene varios temas, así si vos los tenés ahí a mano, sí, ya vamos a recordarlos. Tenemos, por ejemplo, los dos temas fundamentales, ya se ha sumado, por supuesto, el tema de la ley antimafias, que obtuvo dictamen anteayer. El otro tema que se va a llevar la mayor atención seguramente durante el debate es la cuestión del registro del banco genético, justamente, sí, que eso tuvo una polémica. El banco genético de datos. De datos justamente para cuestiones ligadas en principio a todo lo que llega a delitos sexuales. Sí. Todos estos proyectos, recordemos, fueron presentados en una conferencia de prensa en Casa Rosada, en conjunto entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, y también la baja de la punibilidad es otro de los temas que están, falta, digamos, el dictamen final. Creo que la reunión será el martes. Hay una reunión para el martes y otra para el 14 de agosto, en teoría, que ahí ya se esperaba el dictamen. No sé si vamos a llegar capaz a esta sesión próxima, pero bueno. Veamos mejor para estar seguros el temario. El 6 de agosto, el temario lo tenemos acá. Es entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, declaración como brigada heroica en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la gesta de Malvinas, ley 26.216 de armas de fuego, todo lo que es la regularización sobre armas de fuego. En ese tema también va a haber bastante debate porque está la incorporación en realidad de mucho armamento que no se conoce el origen. Y se entiende que podría haber inclusive estar en manos de delincuentes y ser blanqueado, con lo cual hay oposición, pero bueno, contó con el dictamen de mayoría, así que efectivamente habrá que ver cómo avanza el tratamiento del recinto. Y también lo que es la ley 26.879 de creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que ya Fabi lo aclaraba, y el tratado de extradición entre la República Argentina y la República Checa, suscripto en Praga. Además, otros acuerdos que incluyen servicios aéreos entre Argentina y Países Bajos, entre otros tratados relacionados a la defensa del país. Pero bueno, creo que una de las más importantes tiene que ver con esto, con la 26.216 de armas de fuego y el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por 4 años, que consiste en ofrecerlas de manera anónima para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien la efectivizare. Así es, y por supuesto, bueno, hay especial atención se presume que a todo lo que es la previa del inicio de esos debates, porque a priori son 3 temas fundamentalmente que van a establecer una suerte de debate, y después la cuestión de los acuerdos, que se aprueban prácticamente sin debate, solamente se los presenta y se los vota, pero en la previa va a haber ya se augura 5 horas de debate. Yo creo que casi que se quedan cortos por una serie de cuestiones que van a llevar al recinto, que serán desde la cuestión de Venezuela, la cuestión de privilegio y pedidos de apartamento de reglamento en todo caso, pero bueno, las cuestiones de privilegio tendrán que ver mucho con la situación de Venezuela, con el tema de los fondos reservados, el decreto del DNU de los fondos reservados también. ¿Vos estimás que va a haber una presentación sobre tablas para llevar adelante
probablemente puede ser que haya una cuestión de privilegio puntualmente. Me parece que el tema ese puntual de los fondos reservados, que es el decreto 656, son dos decretos en realidad. El 614, que habla de la disolución de la AFIP, de la CIDE, y la creación de la CIDE, y el 656, que es el de los fondos reservados. Recordemos a la audiencia que estamos hablando de 100.000 millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional no tiene obligación de brindar el destino, o sea, pueden ser dirigidos en cualquier camino, aplicados a cualquier cuestión que defina cada una de las instancias. Está la Secretaría de Inteligencia Argentina, esta nueva estructura con S, digamos, para diferenciarla de la CIA. Está también el espacio dedicado a la ciberseguridad, que se va a encargar de hacer investigaciones previas a cualquier tipo de cuestión ligada a las redes sociales, y también está la agencia que se va a encargar de prevenir cualquier tipo de ataque vinculado al exterior. Todo ello sumado a la Escuela de Inteligencia, que va a estar comandado por el ex funcionario de la época de Carlos Menem, el Tata Joffre. Sí. Creo que este decreto ya ha salido a ser de alguna manera estigmatizado por la Unión Cívica Radical. Bueno, Unión por la Patria lo mismo. Habrá que ver si juntan los votos como para que se reúna la comisión de DNU, sí, y le den algún tipo de voto negativo, ¿no? Que es lo que aspiran desde estos sectores. El tema es que la comisión de DNU está prevista, yo creería que es para el jueves que viene. El jueves que viene a las 14 o el miércoles, no tengo muy claro. El miércoles en la sesión. El miércoles en la sesión, entonces tiene que ser el jueves porque es una bicameral. Lo que pasa es que figura en la agenda del Senado, no así en la agenda de la Cámara de Diputados, pero sí, bueno, es una bicameral, o sea que de todas maneras funciona en el... Geográficamente va a funcionar en el Senado porque la presidencia la ejerce el diputado Pagotto. De todas maneras, bueno, ahí... El senador Pagotto. El senador Pagotto. Entonces, en ese caso, justamente van a avanzar con van a continuar o reanudar el tratamiento de DNU que están lejanos en el tiempo. Y que bueno, habían quedado pendientes, y ese era un acuerdo. Justamente habían en la semana presentado una nota los diputados Massot, otro diputado más, el catamarqueño Morán, el radical Morán, y el senador Espínola. ¿Morán? Le habían... ¿Morán o Monti? Morán, no, Monti, sí, muy bien, me estás corrigiendo los nombres. Radical, Catamarca, Monti, ahí está como el triángulo. Era con M. Bueno, a ellos tres les presentaron una nota al presidente de la comisión, el senador Pagotto, para que, bueno, cumpliera con el compromiso de reunirlas todos los jueves. Entonces, por eso, así que será decididamente el jueves a las 14. Llama la atención el horario, porque los jueves en general tratan de reunirse más temprano. Porque bueno, por ahí han cambiado tantas cosas en estos 7 meses. Puede llegar a ser una. En definitiva, bueno, por eso siempre esa comisión resulta una válvula de escape un poco, como para evitar toda la presión que puede llegar a haber el miércoles. Yo creo que va a haber exposiciones sobre el tema. No necesariamente me parece que habría una cuestión de tratarlo sobre tablas ese tema, porque sería ir a adelantar los tiempos, me parece, porque aparte el proyecto el decreto se presentó oficialmente recién ayer. Entonces, tiene 10 días, así que está dentro de los tiempos. Tiene que ser 10 días para comenzar a ser tratado por la comisión bicameral. Eso se cumple y no se cumple, claramente se cumple a veces, muy poco, pero también puede pasar que lo trate directamente la Cámara.
eso. ¿Qué es lo que sucedió con el megadecreto, el 7023, que terminó tratándose en el Senado, fue rechazado en el Senado y nunca se va a tratar en diputados? Eso lo tenemos clarísimo. Pero en definitiva, esto sí, bueno, hay muchos sectores que quieren ya discutirlo y veremos entonces cuál es su destino, pero la semana que viene y en la sesión se va a hablar bastante de este tema. De lo que se habló hoy, por ejemplo, fue de la constitución del Grupo Parlamentario de Amistad con el Reino de Marruecos. Tenemos imágenes que vamos a mostrarles ahora. Una comisión que encabeza la diputada Emilia Orozco de La Libertad Avanza. Así es. ¿Me decía Fabi? Sí, te decía que recién estaban ingresando la delegación de Vietnam a la Cámara de Diputados, porque había una reunión también de la Comisión Conjunta con Vietnam. Claro, nosotros decíamos ayer, comentábamos que se iban a constituir a lo largo de la semana 6 grupos de amistad. Acá, en este caso, tenemos el hecho de que, bueno, se habló, la diputada Emilia Orozco dijo que ponderó el vínculo de amistad entre ambas naciones, que es real, más allá de lo diplomático, y en esa línea instó a seguir fortaleciendo los lazos. Y destacó que en estos años Marruecos tuvo un gran desarrollo puntualmente en la democracia. Entre paréntesis, Marruecos fue el que nos venció en el primer partido de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, bueno, pero ya pasó eso, ahora polémico. Estamos jugando con Francia. Pasemos a otra instancia, ¿no? Que siga generando grieta con Marruecos, por favor. Bueno, para unir, ahí vemos a la diputada Orozco encabezando esa reunión. Justamente estuvo el embajador extraordinario y plenipotenciario de Marruecos en la Argentina, Fares Yassir, quien estuvo acompañado por el consejero Mohamed Goloub. Destacó el intercambio de conocimientos, cultura y comercio con un socio confiable como Argentina, que fortalece año a año nuestros vínculos, beneficiando enormemente a ambas naciones. Decía, también Yassir hizo hincapié en poder profundizar los lazos en el ámbito parlamentario, fortaleciendo el rol de la diplomacia parlamentaria en nuestra relación bilateral. Dijo también, habló ahí lo vemos al diputado Arbain, junto al diputado, no me acuerdo ahora el nombre, González, justamente, Álvaro González, justamente, y bueno, decían, la nómina completa de los diputados del Grupo de Amistad con Marruecos quedó compuesta por Nicolás Ema, de La Libertad Avanza, Álvaro González, a quien veíamos recién, del PRO, Jorge Araujo Hernández, Carlos Cisneros, Ana Carolina Gailar, Ricardo Herrera, Marcela Paso y Eduardo Valdés de Unión por la Patria, María Cecilia Ibáñez del Movimiento de Integración y Desarrollo, también lo integra, Esteban Paulón de Hacemos Coalición Federal y Agustín Domingo de Innovación Federal. Y participaron de la reunión también, bueno, Luciana Termine, quien es la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional, y Patricia Mariel Cardo, coordinadora del Grupo de Amistad. Bueno, Luciana Termine obviamente está presente en todas estas reuniones que hacen a una de las partes que corresponde a los legisladores, que es avanzar con el tema de atender la cuestión de la diplomacia parlamentaria. Había mucha, era muy grande la delegación vietnamita, así que yo creo que llevaban unos regalos también, me pareció ver entre las bolsas que acarreaban, así que seguramente será de una duración un poquito mayor y participación también. Recordemos, Vietnam es uno de los países más poblados de Asia y tiene una industria y un intercambio comercial muy importante con nuestro país. Sí, y recordemos entonces que los grupos de amistad que se formaron esta semana, decíamos que eran 6. El martes se formó el de Suiza, el grupo de amistad con Suiza. También el grupo de amistad con la República de Corea, también, y después el miércoles se conformó el grupo de amistad con Ucrania y el grupo de amistad con la India. Y bueno, hoy entonces fue el turno del grupo de amistad con Marruecos, y estaba previsto por lo menos también formar el grupo de amistad con Canadá, que tenía hoy a las 14:30, probablemente se iba a desarrollar. Veremos si se concreta también ese, porque bueno, hay cuestiones de agenda que dependen un poco de la parte diplomática, porque por supuesto se atiende a las cuestiones, hay que coordinar con los embajadores si puede venir. ¿Se consiguen pasajes más baratos en esas reuniones? En esa reunión no creo Ojalá. Que se consigan, pero sí, bueno, se intercambian todo tipo de cuestiones como para
esto es bastante bueno en cuanto a que, bueno, cada vez que viene una representación de otro país, siempre visitan el Congreso de la Nación, entonces, bueno, ahí es cuando se produce se reúnen las comisiones que tienen su cuestión de establecer vínculos con otras naciones. Y bueno, ayer, por ejemplo, ya que te tenemos presente, Fabián, ayer en la conferencia de prensa, el habitual del vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciaba, bueno, un proyecto que él lo dio por enviado ya al Congreso de la Nación. Claro, la modificación de la Ley de Seguridad Interior. Así es, el que habilita la participación de Fuerzas Armadas ante actos de terrorismo. Sí, efectivamente, ante lo que pida o solicite algún gobernador, todas esas instancias de cada uno de los distritos. La verdad que el plexo normativo en ese sentido de la República Argentina es bastante claro, impide a partir de la experiencia vivida en la nación, en las diferentes dictaduras militares, la participación de las Fuerzas Armadas. Argentina es similar su estructura militar y de seguridad de los Estados Unidos. Vos sabés que en los Estados Unidos no pueden intervenir las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Sí. Claro. Y también tiene, a similitud, fuerzas de seguridad interior. Fuerzas de seguridad interior, la verdad es que tenemos la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional, tenemos la Policía Federal y tenemos la Gendarmería. Esa estructura es muy importante en cantidad de hombres y, a diferencia de las Fuerzas Armadas, están preparadas para justamente actuar en el caso de situación interna. En la conferencia de prensa de ayer le consulté al vocero presidencial si no había algún temor de que pueda ocurrir lo mismo que las dictaduras argentinas. Me dijo, bueno, eso sucedió hace 50 años, además sin conocer el bien, porque indudablemente son muchísimos los temas, en mi caso he estudiado algo acerca de la defensa. Las fuerzas de seguridad son específicamente para trabajo en territorio. Las Fuerzas Armadas no tienen ni armamento ni capacitación para acceder justamente. De hecho, en Rosario, cuando habían sido llamadas por el gobierno, cuando estaba Perotti, lo que hacía el ejército era la construcción de viviendas. O cuando intervino en el tema de la pandemia fue para la distribución de vacunas o construcción de carpas. Inclusive todo lo que tuvo que ver con el trabajo en territorio, el ejército siempre colabora por tener una estructura y herramientas por ahí de más desarrollo en cuanto a transporte, pero no en cuanto a lo que significa la represión. Adorni me dijo, bueno, se prepararán como para poder entrar en el territorio. Esperemos que efectivamente eso se produzca. Y el trabajo con civiles, que por ahí es el mayor desafío, ¿no? Claro, por supuesto, porque el armamento que tienen no está preparado para ello. Pero bueno, es un debate hace mucho tiempo que se viene dando en la República Argentina, siempre cuando recrudece alguna cuestión ligada a la seguridad, con el narcotráfico o con algún tipo de vulneración de fronteras, hablan de la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas, y es una cuestión que tiene bastante clara la divisoria de aguas. Cuando llegue aquí, todavía no ingresó en la Cámara, entiendo por lo que vos estás diciendo. Claro, la dieron por ingresado, pero me parece que no, todavía no. Claro. Ayer no había ingresado, hoy creería que tampoco. Claro, por eso que entiendo que se reunirán por lo menos las reuniones de las comisiones de seguridad interior, y no sé cuál más podría llegar a porque no tiene gasto de presupuesto. Claro, presupuesto no necesariamente, no, ahí es una cuestión, asuntos constitucionales, se me ocurre que tampoco. No, sí, porque no es porque la modificación de una ley específica, no. Legislación general. Puede ser legislación general. Puede llegar a ser. Veremos a ver a cuáles son las comisiones a las cuales se le deriva. En esto que es la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, una ley que es ¿desde cuándo? De 1900... es de la época
del gobierno de Carlos Menem o del gobierno, creo que sí. Me parece de Alfonsín no. De Alfonsín no, de Alfonsín de Menem. Está la de seguridad interior, la de defensa, son las 3 leyes, y la de la imposibilidad de la intervención de la AFI, digamos, en las cuestiones internas. Esas son las 3 leyes que conforman lo que es el sistema jurídico en cuanto a la protección civil frente a estas situaciones. Así es. Bueno, pues veremos entonces, a ver, ahora vamos a verificar a ver de cuándo es la ley de seguridad interior, porque nos quedó la duda planteada, pero primero vamos a un muy breve corte. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con plenario y decíamos que hubo muchas reuniones de comisión a lo largo de esta semana. Una en particular fue la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores que se reunió para analizar justamente la cuestión, los hechos en Venezuela. Y bueno, aprobó una declaración finalmente donde unificaron criterios respecto de las críticas hacia Maduro. Y bueno, entre otras cosas, en la declaración expresa el repudio a lo que considera que fue el fraude electoral perpetrado por parte del gobierno de Nicolás Maduro. También expresa un total rechazo a las sistemáticas violaciones de las reglas democráticas del Acuerdo de Barbados, dice, que es sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales. También en tercer lugar, no vamos a leer todo el comunicado, claro, porque es bastante extenso, da su apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo argentino de desconocer tales resultados y exigir a Nicolás Maduro reconozca la derrota del régimen y su respaldo, y da su respaldo también a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado y todos los dirigentes políticos opositores. También expresó en cuarto lugar su solidaridad con el pueblo venezolano en su lucha contra el régimen que lleva más de 2 décadas destruyendo la economía, decían ellos, y su exigencia y esperanza de que ningún gobierno reconozca la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro. Y por último, la preocupación por la escalada represiva de estas últimas horas, que ha incluido patrullajes de amedrentamiento, agresiones de colectivos paramilitares que causaron varias muertes, entre otras cosas. Y bueno, ese era el comunicado que terminaron aprobando, y decíamos que seguramente en el transcurso de la sesión del miércoles que viene seguramente se va a abordar este tema. Sí, hay novedades con respecto a Venezuela. El comunicado del Consejo Nacional Electoral volvió a ratificar el triunfo de Nicolás Maduro con una diferencia mínima a las brindadas el domingo a la noche. Habla del 61,15% para el presidente actual del país caribeño. Con respecto a los votos que obtuvo según el Consejo Nacional Electoral la oposición, reitera que están cerca del 40%, y lo mismo con respecto a la sumatoria, que el otro día hubo una confusión porque pensábamos que le otorgaba 4.6 a cada uno de los candidatos. No, en realidad lo que decía ese número era que le ofrecía otro. Vuelven a reiterar la necesidad desde la oposición de la presentación de las actas, porque no han sido parte te dan porcentajes, pero no dan... No dan los porcentajes, pero no dan los actas. Hay una versión de que Maduro habría acusado a Elon Musk de ser el responsable del hackeo de la página del Consejo Nacional Electoral. Sí. Lo retó a que si él tenía razón, o sea, que si Elon Musk tenía razón, que él lo iba a acompañar a un viaje a Marte por Maduro. Esas cosas que pasan en Twitter, ¿no? Mientras tanto, hay repercusiones aquí en Argentina, porque hoy a la mañana la canciller salió de alguna manera a decir que había convalidado el país el triunfo de González Urrutia, y 2 horas después la misma Cancillería
negó esta versión, con lo cual Argentina está siendo muy cuidadosa, según fuentes de Casa Rosada, pues todavía están asilados dentro de la embajada, que ahora tiene también la bandera del protectorado de Brasil, 6 personas, y no quieren poner en peligro, dicen en Casa Rosada, la posibilidad de algún tipo de agresión en función de que el presidente Javier Milei, que, digámoslo, se había sumado a este tuit de Diana Mondino, pueda de alguna manera esta gente recibir represalias luego de considerar, tal cual lo hizo ayer a la noche Anthony Blinken, digamos que Estados Unidos sí ha reconocido a Gutiérrez Urrutia como presidente, así que la situación está bastante, digámoslo, de alguna manera colgada de un hilo y delicada. Sí, totalmente. Blinken dijo esa situación, le salió a contestar hoy a la mañana Manuel López Obrador, diciéndole, presidente de México, que era un exceso, según él entendía la definición, al no tener todavía los resultados oficiales. Recordemos también que México, Colombia y Brasil firmaron ayer un comunicado conjunto para sostener la situación democrática y esperar también el resultado. Hoy a la mañana Adorni negó que haya algún tipo de contacto con otro país latinoamericano para actuar en conjunto sobre esta situación, a pesar que los días anteriores, cuando se conoció el resultado, hubo documentos de creo que 7 países de América Latina en los cuales le exigían abiertamente a Nicolás Maduro que deje de ejercer la violencia sobre los venezolanos y en definitiva ponga las actas, en este caso no las cartas, las actas sobre la mesa. Sí, el sábado que viene va a haber una movilización de la que van a participar, bueno, justamente el presidente electo según la oposición y Corina Machado también va a... Sí, va a haber una marcha también del oficialismo el sábado, la anunció Nicolás Maduro esta semana, una convocatoria que también. No, la violencia no. No, por supuesto, desde ya nada justifica ninguna de las cuestiones que están pasando, más que nada con respecto a la pérdida de vidas humanas. Y el número ese que mencionaba justamente cuando hablábamos de ser cuidadosos, cuando habían dado los porcentajes eran 51,2 de Nicolás Maduro, 44,2 de la principal oposición, y después, el problema era que habían dado 4,6 y 4,6 a supuestos candidatos opositores, y eso daba 104,6. Eso era justamente... No, yo creo que la suma daba bien. No, lo daba. Era esto justamente 104,6 era, bueno... Bueno, por ejemplo, acá están emitiendo boletines con los resultados en estos momentos el Consejo. Pero por eso digo, los valores que habían dado el mismo domingo, daban no daban justamente el 100%. No, acá dice 51,95 Maduro, 43,18... Estos son los de ahora, supuestamente. Sí, de ahora, 43,18 González. Bueno, después los otros candidatos, 1,24, 0,94, 0,75... 0,68, y hoy convocó el Tribunal Supremo Electoral a los candidatos a presentarse a pedido de Nicolás Maduro, un pedido que había hecho creo que el día miércoles. Están en estos momentos en el Tribunal Supremo de Justicia. El único que no se presentó por no avalarlo justamente es González Urrutia. Y aparte por el hecho, no se presenta si le ha dicho que lo va a meter preso. Así que me parece que... No, claro, por supuesto, eso desde ya, aunque considero que si se va a presentar debería estar eso fuera de discusión, que no va a pasar. Pero bueno, esperemos que en las próximas horas seguramente vamos a tener más novedades. Seguro. Lamentablemente esto va para largo seguramente, y durante esta semana en una de las reuniones de comisiones uno de los temas centrales que había generado muchísima expectativa y que la sigue generando es el de la baja de edad de imputabilidad. Bueno, se inició el debate en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, y Familia, Niñez y Juventudes. Ahí tenés, sí, justamente, bueno, de la que participaron
representantes, autoridades del Poder Ejecutivo. Estuvo presente el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerio Público, Fernando Soto, que es una de las figuras más que más estuvo viniendo conocidas, muchas veces al Congreso. Ha venido muchas veces, para sí. referirse a la temática seguridad. Y bueno, es un tema también que recién lo hablábamos también con Fabi y demás. Está pactado, según lo que había dicho la diputada Rodríguez Machado, que haya un debate de presentación de proyectos por parte de los diputados el día 6 de agosto y lo que es la exposición de representantes o los diferentes expositores traen al debate el día 14 de agosto. Así es, ahí estaría arrancando justamente entonces este debate que, sí, bueno, muchos pensaban que iba a tener un trámite rápido. Obviamente no va a ser así porque es un tema que amerita una discusión, sí, muy extensa y hay profunda. Muchas instituciones que están, digamos, transversalizadas por este tema, ¿no? Claro. Ya empezando a hablar de todo lo que es la situación en las cárceles, por ejemplo, donde hay, bueno, situaciones capaz no es hacinamiento, sino como que realmente hay mucha gente. Entonces, bueno, hay que revisar también las diferentes políticas en materia de cárceles, ¿no? Claro, y porque justamente se habla de decir, bueno, si vos vas a meter a un chico, a un menor en la cárcel, bueno, tenés que adecuar los ámbitos como para que eso pueda ser. Es una de las cosas que habla también la diputada Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, de que estén presentes, de que estén, por supuesto, de que haya un seguimiento también, de que todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes se puedan cumplir, ¿no? Claro. Por más que hayan cometido delitos de adultos y teniendo en cuenta que también está muy bien diferenciado esto de la adultez con la adolescencia, con la niñez y con derechos distintos y particulares, es por eso que queda un poco a cuestionamiento esto que se plantea ya desde el principio de año por parte de el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich, que dicen, bueno, delito de adulto, pena de adulto, ¿no? Ahora, ahí hay unas cuestiones que uno quisiera que se puedan discutir un poco con más claridad. Sí. Algunos diputados plantean que esto va a ayudar efectivamente a que en un corto plazo disminuya la delincuencia. ¿Qué pasa si no disminuye la delincuencia? ¿Bajamos la edad? ¿Todavía más? Y yo creo que no, que esto no va a representar una... O sea, la solución al incremento de la inseguridad no pasa por ahí, por la baja de la imputabilidad. Me parece que sí que por lo menos podría llegar a una buena implementación de eso, podría llegar a evitar que se utilice a chicos aprovechando que están fuera de la posibilidad de ser de ir presos, digamos, de alguna manera, y que, bueno, algunos dirán, bueno, van a bajar todavía las edades en cuanto a la búsqueda de esos soldaditos, en todo caso. De todas maneras, me parece igualmente que es atendible, obviamente, lo que vos decís. Me parece que no, la seguridad no se consigue, no se establece una mayor seguridad con leyes más severas necesariamente, sino con medidas más severas en última instancia, que estén respaldadas por las leyes, obviamente, pero en última instancia siempre también este tema es una cuestión que va y viene, es como un rulo que sí, además una espiral. No, pero además tiene 44 años nada menos. Sí. No, pero además uno piensa en si efectivamente la sociedad lo que necesita es más qué porcentaje de seguridad y qué porcentaje de equidad social es lo que necesita para que esto no se implemente y no aparezca como aparece, digamos. ¿Qué es lo que tenés que brindarle a los jóvenes para que no sea más sencillo ser, como vos decías, soldaditos o que les paguen una fortuna, unos mangos más importantes por ser, como se dice habitualmente, tranzas, sí, o por vender droga? Entonces el debate indudablemente tiene un costado de seguridad, pero si vos dejás de atender la cuestión social o la reducís, lo único que vas a provocar es un incremento justamente
de estas situaciones. Así es, y bueno, y es un tema que lo vamos a seguir hablando porque obviamente amerita una discusión. Este debate en el Congreso de la Nación recién comienza, pero en realidad lleva, como decíamos, 44 años de discusión. No, 44 años lleva la ley vigente que fue establecida en el año 1980, pero antes nos vamos con Gonzalo Solabarrieta a ver al móvil, a ver qué está sucediendo en el Congreso. Saludarte a vos y a los compañeros allí en piso. Estamos aquí desde la Plaza de los Dos Congresos, detrás mío el Palacio Legislativo, que hoy, por ejemplo, ha recibido actividad en el Salón de Elia Parodi con lo que fue el Grupo Parlamentario de Amistad con la República Socialista de Vietnam, en donde se continúa con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con distintas naciones, así como también la semana próxima habrá otros grupos parlamentarios de amistad, y así como los hubo durante el transcurso de esta misma semana. Pero hay que poner el foco en lo que va a estar viniendo en los días siguientes, en la semana próxima, porque no todo está concentrado para el próximo miércoles en la sesión especial que ya está programada, sino que el martes habrá mucha actividad. Y cuando hablamos de mucha actividad, hablamos también de temas variados, porque todo va a comenzar a las 10 de la mañana, por ejemplo, con una reunión de transporte. Transporte que tiene a la presidenta Verazay, a su vicepresidente primero y vicepresidente segundo, que son de distintas provincias, que van a tal vez representar otro tipo de proyectos, como por ejemplo la construcción o la continuación de obras de rutas nacionales, entre otras cuestiones, así como también informes que se van a pedir respecto a lo que es la inversión en trenes y ferrocarriles, pero también se hará el foco seguramente en lo que es una discusión que ya lleva su tiempo aquí dentro del Congreso y que se menciona muy cada tanto y tiene que ver con el valor del boleto del transporte. Y cuando hablamos del boleto no hablamos solamente de aquí de la Ciudad Autónoma, sino de todo el país. Por eso digo, va a ser una reunión interesante, hay más de 15 proyectos que se van a poner en tratamiento, pero seguramente este tema se va a estar tocando en esta comisión. También habrá otras comisiones, otros temas importantes, ficha limpia, habrá una reunión informativa sobre esta cuestión vinculada a las elecciones y todos los antecedentes que tengan los posibles candidatos próximos, algo que se está reclamando no solamente a nivel país, sino en las distintas jurisdicciones, y también algunos temas vinculados con el cambio de algunas leyes y que toca asuntos constitucionales, por ejemplo, como el de los extranjeros que viven en otros países y deben votar aquí en la Argentina. Es decir, por ejemplo, los extranjeros que viven en nuestro país, todo en torno a lo que fueron las elecciones de Venezuela el fin de semana pasado, así como también se van a tocar temas muy importantes vinculados a cómo se lleva a cabo este tipo de procedimientos. Por eso digo, será una agenda bastante variada a la cual seguramente tendremos que estar atentos el martes, José. No todo es la sesión del miércoles, sino que ya la semana próxima, el martes, habrá muchos temas variados y que va a tener el protagonismo aquí, como siempre, en la Cámara de Diputados y en Diputados Televisión. Muy completo el informe, Gonzalo. Ahí hiciste un repaso, muy buena memoria también, recordando todas las cosas, las comisiones que va a haber la próxima semana. Después vamos a recordarlo antes de terminar el programa. No se le escapa un detalle a mi compañero Gonzalo. Muy bien, muy bien. Porque son temas muy importantes los cuales vamos se van a analizar en la semana. El tema del transporte, justamente, y hay vamos a hablar de eso. Sí, del tema transporte. Así que bueno, entonces hablamos de ese tema, tomamos también del tema de ficha limpia y bueno, Gonzalo que está disfrutando de esta jornada ahí en el exterior. Está muy lindo, del Congreso. De San Juan Noel. Sí. Bueno, Gonzalo, a ver... Es una jornada... Sí, José, perdona, Hace calor. Te sumo que realmente aquí veo a mucha gente en remera, No. Es una jornada que no es solamente el sol, sino que sí, mucha gente en bermuda, en remera, está caluroso. Y para cerrar el informe también tengamos en cuenta que la semana próxima tendremos en el marco de la Cámara de Diputados una reunión importantísima con 6 iniciativas o 7 iniciativas de diferentes bloques
para empezar a tratar, a legislar seriamente sobre la cuestión vinculada a la inteligencia artificial. Por eso digo, el martes a estar atentos a la pantalla de Diputados Televisión, como siempre, pero con el foco puesto en muchas temáticas que van a estar pasando aquí por la Cámara de Diputados. Así es, Gonzalo. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, seguimos en contacto. Cualquier novedad nos comunicamos nuevamente. Y bueno, y volviendo aquí al Palacio y a lo que sucedió en la semana, vamos a hablar después de lo que, ya como hablamos con Gonzalo, de lo que había sucedido, de lo que va a suceder en la próxima semana y volviendo a lo que es un poco lo que el tratamiento de la baja de edad para la imputabilidad. Bueno, hay que tener en cuenta entonces que la ley vigente es la ley 22.278 que establece el régimen penal juvenil y que es lo que se pretende modificar con esta norma. Y veamos entonces, hagamos un rápido repaso respecto de las edades vigentes en la región, no en el mundo. Muchas veces hacemos referencia a lo que es la edad de imputabilidad en el mundo. Bueno, veamos entonces, en 16 años en la región, en 16 años solamente tienen Argentina y Cuba. Son los países que tienen una edad para imputabilidad de los menores. Veamos entonces, bajemos a 14 años. 14 años tienen Chile, Colombia y Perú. Son los países que bueno, tienen esa edad. Que esa edad yo me inclino por imaginar que será la que terminen consensuando en la como la edad estándar. Si finalmente baja la edad de imputabilidad, terminaría, puede que vaya a esa edad, sobre todo por haber escuchado a algunos legisladores del PRO que decían que bueno, que estaban inclinados por sí aprobar la baja de imputabilidad, pero no necesariamente a 13 años, sino a 14, entonces probablemente se encuentre con un punto de equilibrio en esa edad. Veamos entonces a 13 años qué es lo que impulsa el Poder Ejecutivo a través de esa iniciativa. 13 años tienen Guatemala, Nicaragua y Uruguay. Aquí cruzando el charco es donde tenemos la edad que justamente esta iniciativa que impulsa el Ejecutivo pretende implementar. Bajando más, tenemos a los 12 años, que son Brasil y Estados Unidos, establecen esa edad. Y bajando aún más, cuando uno imagina que no puede llegar a haber casos así, bueno, Granada y Trinidad y Tobago tienen los 7 años, la edad de inicio de la escuela pública, de la escuela primaria, bueno, es la edad para la edad de imputabilidad. 7 años, recordemos en Irlanda también se establece esa edad para imputabilidad. Y veamos entonces, estos son datos que dieron los funcionarios que pasaron este miércoles por el Congreso de la Nación y bueno, hablaban de intervenciones judiciales en adolescentes y bueno, como para justificar, porque esta es una cuestión que para muchos se define a partir de los porcentajes. Si esto hay que discutirlo en función de los hechos, y los hechos lo dan los números. Y bueno, en este caso, lo que decían los funcionarios que pasaron por la Cámara de Diputados, por las comisiones, por ese plenario que mencionábamos, hablaban de que en 2021 hubo intervenciones de adolescentes, 822 casos, y marcó un aumento del 22%. En 2022 hubo 906 casos, implicaba un 10%, y en 2023, y hasta ahí llegan los datos, perdón, José, 986. Sí, a partir de esto también lo que explicaban los especialistas en el último plenario de comisión, es que en los últimos 4 años se ha dado un aumento mayor entre los 15 y los 18 años, pero nadie está hablando de lo que pasa entre los 13 y los 15, que también es una situación súper conflictiva porque están en una etapa todavía en la que acaban de dejar de ser niños y están transicionando a la adolescencia. Entonces como que muchos están muy desamparados y en situaciones de precariedad, de no acceso a la educación, ni a la salud, ni a la vivienda,
y sumidos también en la delincuencia, ¿no? Claro, sí. Bueno, en definitiva, esos son datos que fueron aportados por los funcionarios que pasaron por acá. También entonces cuando se abra el abanico de invitaciones, ahora por ejemplo, entonces decíamos que el 14 de agosto va a arrancar las informativas con expositores y bueno, hasta entonces tienen tiempo todos los bloques para sumar propuestas. Seguramente pasará por aquí Marisa Graham, que ha venido innumerables veces y es lo que tiene que hacer justamente porque ella es la defensora de los niños y adolescentes. Hay un dato que me interesa, que si podemos poner la cantidad de... Volvemos a... de los datos de la cantidad de sucesos, sí. A ver, teníamos... Porque fíjate cuál es el año que tiene mayor cantidad. Y cuando salimos de el de 2023. No, que tiene mayor cantidad en porcentaje de aumento. Ah, el aumento, claro, con relación al año de pandemia, 2021, justamente. Estos números, digamos, si uno no los mira aislados, pero pareciera que el porcentaje hay una constante, que es el 10, salvo el primer año. Es verdad. Que el primer año que justamente... A lo mejor... Sí, te escucho. Sí, no, a lo mejor... Y además que no sé si hay datos del 2020, digo. Claro, no los trajeron. Esto tiene que ver con 2020, con el 2019 sería, en todo caso. Y a lo mejor, puede ser, a lo mejor no se haya medido, probablemente no se haya medido en 2020 por pandemia, y la comparativa podría llegar a ser con 2019. Igual del 2021, no me acuerdo cuando fue definitivamente levantada ¿cómo se llama? Y estaba todavía la pandemia. Una parte de 2021 creo que todavía estábamos, en cuarentena. ¿Cómo se llama? En cuarentena. Sí. Por ahí era menor, pero bueno, nada, era como una observación es un detalle importante porque hablaría de una constante de un 10% anual. Claro, habría que ver lo que pasa en el 2024 y lo que sucedió en el 2019 o el 2018. Muy correcto, sí, así es. Bueno, veremos entonces, el debate recién empieza. Tiene un trámite para que veremos cómo continúa, pero nosotros veremos cómo continuamos inmediatamente después de esta muy breve pausa. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Y seguimos con plenario y hace unos minutos nuestro compañero Gonzalo hablaba de lo que va a ser la próxima semana en materia de comisiones y la primera reunión de comisiones corresponderá el martes próximo a las 10 de la mañana en el Salón Delia Parodi, donde se va a reunir la Comisión de Transporte, donde va a analizar una serie de proyectos. Va a estar muy presente el tema de la cuestión de los subsidios, esas cuestiones que mencionaba Lourdes al principio del programa, pero justamente no está entre los proyectos que van a analizar. Si se analiza, es porque lo introducen los propios legisladores. A priori no figura en el temario específicamente, pero del tema de transportes nos va a hablar Lourdes ahora justamente sobre un proyecto para trato equitativo entre el AMBA y el resto de las provincias que tiene que ver mucho con esto que estamos mencionando. Sí, que es los subsidios. lo había hablado el diputado Ignacio García Aresca, en este caso de la provincia de Córdoba, que, tiene que ver con un proyecto de poder equilibrar un poco las cuestiones de transporte en todo el país, ¿no? Tanto el AMBA como el resto de las provincias, pero a propósito de esto y analizando un poco los temas de cuál va a ser la Comisión de Transporte, de qué es lo que va a tratar la Comisión de Transporte, está
un proyecto de ley de fecha del 23 de noviembre de 2023 por el cual se apruebe el acuerdo entre el Gobierno de República Argentina y el Consejo Federal Suizo en materia de servicios aéreos regulares. Proyectos de ley en revisión por el cual se aprueban acuerdos y que también se esperaría que ya vayan directamente a el trabajo en el recinto. Pero ¿por qué los nombro? Porque como vos decías recién, no aparece nada que tenga que ver con el fondo compensador y hace ya más de 7 meses, creo que desde el mes de marzo por ahí, que estamos con el tema del fondo, de cuál es el problema con el fondo, que quién se hace cargo, y a partir de esto la red de intendentes, la red federal de intendentes, ahí me voy a servir bien, sí, la red federal de intendentes estuvo en junio, en un inicio previo a una sesión, también con diferentes representantes del ministerio, en este caso, en su momento, cuando era también el tema del transporte en todo el país y con el tema de los municipios también. Pero bueno, a partir de esto los reclamos son más que nada para debatir sobre la restitución del fondo compensador del transporte que se eliminó en marzo, ¿sí? Entonces esto también, por supuesto, trajo muchísima repercusión, porque obviamente la situación de aquellas personas que viven en el resto de las provincias es para nada la misma de las que vivimos aquí, las que vivimos en Capital Federal, y lo dice alguien que ha vivido en provincia y que vivo hoy en Capital, y realmente los colectivos acá pasan con completa regularidad, cada 5 o 10 minutos, quizá a veces menos, entonces, y aparte la diversidad de transportes que hay en el AMBA. Y por supuesto mayor cantidad de gente, pero la situación que hay en el resto de las provincias es muy distinta, y es por eso que el diputado Aresca lo que pedía era un trato equitativo entre el AMBA y el resto de las provincias, ¿no? Que realmente se hiciera justicia a partir de este pedido. La Red Federal de Intendentes se presentó en el junio pasado para poder justamente darle un tratamiento urgente, o para que por lo menos se empuje esto y se le pueda dar un tratamiento urgente. Además, atenta contra lo que decía García Aresca, atenta contra el federalismo, desequilibrando los sistemas provinciales y privilegiando con un trato discriminatorio. Además, recientemente estuvieron los intendentes de distintas ciudades del país, denunciaron un incremento en los subsidios para el AMBA, algo que luego fue negado por el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mojeta, y también lo que reclaman, además de este pedido urgente, es una iniciativa para que se restablezca el fondo y sea financiado por el impuesto a los combustibles, claro, también, que es otro de los temas y de las aristas que tiene. No solamente es el fondo compensador, sino también es, bueno, todo lo que es el mantenimiento, el precio del boleto, los salarios de los choferes. Son un montón de cosas que realmente van más allá del fondo compensador en sí. A su vez, García Aresca decía que las provincias del interior del país no cuentan actualmente con precisión alguna con respecto a lo inmediato, habiendo expirado la vigencia del marco regulatorio y habiéndose eliminado el mencionado fondo. En el marco de objetivos en común, la Red Federal de Intendentes, conformados por los representantes de diferentes poderes ejecutivos correspondientes a las principales ciudades del interior, expresaron su preocupación respecto al trato discriminativo por parte del gobierno nacional al otorgar o quitar subsidios en las provincias, en contraposición con los incrementos recaídos en la asignación correspondiente al AMBA. Esta quita de recursos al interior y elevación también retroactiva al mes de febrero, que fue cuando se quita este fondo compensador, atenta por supuesto con esto que les decía, que es el federalismo, el equilibrio y el sistema y los sistemas provinciales, ¿no? Realmente genera un gran daño en los sistemas provinciales, así que es un poco también lo que va a estar en tratamiento en, esperemos en las próximas semanas. Pero por ahora el temario de la Comisión de Transporte, que es presidida ahí por la diputada Pamela Verasay, quedó. Sobre este tema, a colación lo que sucede a partir del lunes, ¿no? El aumento de la tarifa de transporte colectivo, claro. Un 37% se incrementa en toda la línea, tanto los que se pagan con subsidio como los que se pagan sin sube registrada. Después de una discusión con los transportistas, justamente, que el gobierno había planteado en un primer momento posponer este aumento para más adelante,
por lo que el gobierno entiende que influye en el valor del índice de inflación mensual. Claro. Y a partir de eso la especulación de trasladar este aumento hacia más adelante. Finalmente lo implementó en el día de hoy, lo anunció Adorni en su canal, lo va a empezar a cursar dentro del próximo lunes 12 y hoy hubo una reunión a propósito de esto con los funcionarios del transporte automotor de pasajeros del AMBA. Cuando uno escribe o tuitea o lee alguna cuestión ligada a cuánto estamos pagando en el AMBA, siempre desde el interior recrudece que están pagando 2 y 3 veces más de transporte. Claro, y es un poco el proyecto de García Aresca. Sí, lo que sucede es que uno siempre se pregunta si pasa efectivamente porque les aumenten a todos, o pasa porque haya un vuelco de alguna forma, de otra manera, que permita en el interior acceder a un servicio de mejor calidad. Claro, bueno, eso es tal cual veíamos. García Aresca es diputado por Córdoba. Y bueno, los cordobeses y los santafesinos son los que han agarrado un poco, y los mendocinos también, un poco los que han agarrado la lanza de reclamar por esa desproporción que hay con relación a lo que es el AMBA. Bueno, y es una discusión que por lo menos seguramente se va a ver entonces este martes en esa reunión de comisión, más allá de que el tema puntualmente no figure. No necesariamente pasa porque, bueno, si hay reunión de comisión, el tema inexorablemente se va a tratar de alguna manera. No habrá ningún dictamen, pero seguramente va a haber un emplazamiento interno, por lo menos para que se pueda avanzar en ese sentido. Hablamos de comisiones, esta semana también hubo una comisión, la Comisión de Minería. Estuvieron presentes aquí los embajadores de Perú y de Canadá, que expusieron respecto de lo que es un poco la comparación con sus países y la evolución en materia minera y todas las perspectivas que tiene en materia minera la República Argentina. Y ahora veamos lo que decía el diputado Gualberto Allende, quien es presidente de esa Comisión de Minería. Pero lo que pasa es que en la Argentina en los últimos años ha habido inversión, no la necesaria en exploración, porque la exploración es necesaria. Si no hay exploración, no hay mina en todo lo geológico es así. La ley de inversiones mineras, la verdad que vino a cubrir en su momento un espacio muy importante y nos ha permitido llegar hasta acá. Claro. Somos reserva mundial en cobre y en litio. En litio tenemos únicamente 3 minas en producción y tenemos 8 en construcción, es decir, próxima a colocarlas en producción. En cobre no tenemos ninguna. Además, estamos importando cobre. Chile exportó en el 2023 casi 63.000 millones de dólares. Chile es el primer productor, compartimos la cordillera, y Perú es el segundo productor mundial de cobre. Perú, el segundo productor mundial de cobre. Por eso la invitación ayer era al embajador de Canadá y primero antes de ir a la reunión, es decir, el por qué llegamos a invitar a estos dos embajadores de estos países, que es Canadá, Australia y por supuesto Perú, que si bien no tiene inversión en la Argentina, pero la experiencia de ellos es sumamente valiosa. Vamos primero a lo nacional, por favor. Tenemos nosotros 118 proyectos en su totalidad en la Argentina de litio, cobre, plata. 118. De esos 118, la inversión de las empresas de Argentina o los empresarios de la Argentina son 6. Vamos a San Juan. Vamos. La reserva más importante de Sudamérica y parte del mundo de cobre está en San Juan. Así es. Nosotros tenemos 30 proyectos. Tenemos únicamente 2 en explotación, que es Veladero y Gualcamayo. Así es. En el lenguaje minero ya son adultos. Gualcamayo comenzó a reducir su planta de personal. Veladero lo ha extendido por unos años más, estamos hablando de 8 o 9 años más, pero ahí se termina agotando. Las minas de oro en producción actualmente en la Argentina son 12, que están ubicadas en Santa Cruz, mayoritariamente. ¿De quiénes son?
12. ¿Por qué me miras así? Me imagino. Pero bueno. 12. San Juan tenemos 2. Después está Jujuy, está Salta. Pero no tenemos una sola mina en la Argentina de oro, plata en construcción. Una inversión de una mina de cobre va desde los 3.500 millones de dólares a 5.000, que puede ser la de José María. Es decir que hemos llegado a esta situación que puede llegar a ser en años más complicadísimo para la Argentina si no tenemos minas en producción. Escuchamos a Gualberto Allende, el presidente de la Comisión de Minería, que hablaba justamente de la presencia de los embajadores, el embajador de Canadá, Douglas Sears, y su par peruano Carlos Alberto Chocano Burga. No estuvo el embajador de Australia, que estaba invitado también porque tenía una fuerte gripe. Mirá. Va a venir prontamente. ¿Vos tenés datos? Sí, tengo datos porque el vocero presidencial Manuel Adorni esta semana anunció grandes inversiones de las compañías BHP y Lundin Mining sobre el tema justamente relacionados con el cobre, lo que decía recién el diputado. En la provincia de San Juan, destacó Adorni, gracias a la aprobación de la ley Bases y a la implementación del RIGI. En ese sentido, el vocero destacó que el complejo va a estar entre las 10 minas más grandes del mundo y le va a aportar a San Juan la friolera de 1.100 millones de dólares en exportaciones anuales. En la Argentina del presidente Milei dijo, las empresas privadas tienen un marco que acompaña su iniciativa en lugar de ahogarlas con el peso del Estado desmedido, aseguró Manuel Adorni. Y de esos 118 proyectos mineros actuales en la Argentina, de los que hablaba Gualberto Allende, él destacaba en el hecho de por qué estaban invitados estos representantes de países mineros, que 70 de esos proyectos corresponden a esos dos países, y bueno, contaron toda la experiencia que hay. Fue muy interesante esa reunión. Ahora, perdón, minería, ¿no? Sí. Qué increíble la riqueza de nuestro país. O sea, tenemos Sí, oro, tenemos claro. plata, cobre, litio, agua dulce, de todo. Lo que sí es que, bueno, hay que hacer un desarrollo minero sustentable, claro, y por ejemplo, se les preguntaba durante las rondas de preguntas, se le preguntaba a los embajadores sobre el tema, y decían, por ejemplo, hablaban de la experiencia propia y que habían hecho, por ejemplo, ellos atendiendo, por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios. Exacto. Que también en el caso de Canadá, por ejemplo, hacía mucho hincapié en ese tema, y también, bueno, Perú también ponían los casos puntuales de las situaciones que habían vivido. Y bueno, son cuestiones que... sí, son cuidadores de la tierra y de los recursos también. Recordemos que en nuestro país los recursos corresponden a una legislación particular de cada jurisdicción. Es por eso que es importante que estén todos los gobernadores, que seguramente van a estar llegando expositores de las diferentes provincias que mencionaba el diputado Allende ahí en esa entrevista con Horacio. Pero también entender esto, ¿no? Que ya solo en San Juan tenés, bueno, una de las minas de cobre más grandes del mundo, y a partir de esto, una de las reservas de cobre más grandes del mundo, y a partir de esto hablaba de, por ejemplo, de Veladero, que es en este caso ya un adulto, se lo llama así, porque es una mina que ya tiene, bueno, claro, mucho tiempo de explotación, claro, ¿no? Y que en unos años los recursos van a empezar a bajar, la producción y el personal y demás. Por eso es que es necesario que los recursos naturales de nuestro país sean explotados de manera sustentable, conscientes, por los mismos locales originarios de la tierra que están ahí, que saben cómo trabajarlos. Bueno, es eso, es sumamente importante. Seguro, y bueno, en esa reunión se mencionaba, a propósito de la mención que haces del cobre, que el cobre en el futuro mediato va a ser más importante que el oro, decían. Ahí, y bueno, hablando de oro, de cobre, todas esas cosas, vamos a volver en la continuidad informativa a un proyecto que tiene que ver con bueno, el financiamiento de las empresas de juegos de azar y apuestas, y bueno, una alícuota cero para productos de canasta básica alimentaria, ¿no, Fabián? Sí, canasta básica alimentaria, exactamente. Realmente el tema de los alimentos es algo que preocupa, y preocupa mucho. El consumo, por ejemplo, de la leche ha descendido en el último semestre un 12%, la compra de carne
también está en la más baja de la historia, y atendiendo a eso, a la inflación que tuvo durante el año pasado general, el índice del INDEC del 225%, el diputado Carvajal de la UCR junto a el diputado Galimberti plantearon la necesidad de llevar la alícuota cero al IVA que abonan la mayoría de los productos. El IVA es una ley que data de 1997, la que estamos utilizando. El 21% es el importe más alto en la historia argentina, que llegó para quedarse de la mano de Domingo Felipe Cavallo, recordemos, ministro de Economía, exitoso en una primera etapa de Carlos Saúl Menem. Entre los proyectos, entre los impuestos que Cavallo puso por única vez y después quedaron, está el del cheque también. El cheque, bueno, pero el impuesto al cheque ya estamos hablando de la última época del gobierno de Fernando de la Rúa. En este caso estamos hablando cuando todavía formaba parte del gobierno de Carlos Menem, en la primera parte, en la mitad de la década del 90. La propuesta entonces de los diputados es tratar de llevar a la alícuota cero la mayoría de los productos que componen la mesa de los argentinos. Y en ese sentido, uno de los que hasta ahora solamente dos son los que tienen en todas sus opciones esta posibilidad: el agua y la leche. Si uno observa, por ejemplo, la leche en otras variedades de producción como la ultra pasteurizada, el valor al que llega es al 26,8%. Por eso plantea extender esta posibilidad a 14 artículos, que en realidad no son 14, sino son 14 los renglones, porque en ellos están incluidos la mayoría de los productos de la canasta alimentaria, o sea, todas las variantes de carne, todas las variantes que tienen incluidas a los productos secos. Hablamos de fideos, hablamos de también todo lo relativo a la harina, al arroz, todo lo que de alguna manera compone lo que llevamos a la boca a diario. En ese sentido, también agregar que hoy existe un porcentaje menor para muchos de estos productos. Por ejemplo, el 10,5% en el pan blanco o en el francés. Inclusive en los supermercados también los productos tienen la mitad del impuesto al valor agregado. Y siempre ha estado esa discusión. Fue una de las más importantes durante la última etapa del gobierno, como le gusta decir a Adorni, del abogado, cuando fue ministro de Economía, el abogado Sergio Massa, que lo que planteaba era que si se bajaba ese 10,5% no iba a influir en el precio final. ¿Por qué? Porque se lo iban a embuchar, como decimos habitualmente, los comercios que justamente lo entregaban. Por eso, en definitiva, nunca se trató durante el gobierno de Alberto Fernández esa posibilidad. También, bueno, el 10,5% que llevan las carnes sin procesar. Y aquí hay un dato con el cual el gobierno de Javier Milei creo que no va a acordar, que el costo fiscal esté compensado, digamos, es lo que aspira, ¿no?, en general, con mayor productividad. Pero si tomamos los datos del IVA y la recaudación de este último mes, la caída comparativa anual ha sido muy importante, superior al 15%, si no recuerdo mal, o cercana. De alguna manera, esta es la época para plantear este tipo de proyectos en la previa del tratamiento del presupuesto, que recordemos tiene que ser presentado aquí en el mes de septiembre, ya está planteada, va a estar el debate sobre todas estas cuestiones, el gobierno hizo llegar su propuesta, pero indudablemente el tema alimenticio, hoy salió una nota, por ejemplo, en la cual planteaba el crecimiento de la obesidad en los niños, y eso se da por la mala alimentación, no porque coman más, sino porque coman alimentos menos nutritivos, porque están más caros y fuera del alcance del bolsillo de muchos argentinos hoy. La reducción del consumo de carne es la muestra más clara en cuanto a este sentido. Habrá que esperar entonces que llegue alguna de las comisiones, que se pueda tratar, tiene un costo fiscal,
no será solamente la comisión, no tengo claro a cuál debería ir esta, a familia, a cuál, además de presupuesto y hacienda, no tengo claro y a estos cuál. proyectos se giran a, uno tendría que ir, comercio podría llegar a ir. Podría ser comercio, claro. Porque no hay ninguno que hable específicamente de la alimentación, digamos. Está, me parece. Comercio y presupuesto y hacienda, entonces creo que en principio... Nosotros lo giramos a eso. Tome nuestra idea, comercio y presupuesto y hacienda, presidente de la Cámara, Carlos Menem, para llevar adelante esta propuesta. Martín Menem. Martín Menem, disculpen el furcio, el proyecto bueno, entonces no de los diputados Galimberti y Carvajal, de la UCR. Dos diputados alineados con Facundo Manes. Con Facundo Manes, claro. De la interna del radicalismo. Y llegamos al final entonces de una nueva edición de Plenario. Lourdes, muchas gracias, José. Buen fin de semana para todos. Lo mismo para vos. Fabián. Aprovechar lo último que queda de este veranito. Sí, Lourdes, falso ahora, verano. Hoy, ya ponete la bikini. Ya, Lourdes. yendo. Vos tenés la musculosa abajo. Sí. Me vine preparado. Bueno, estoy en Bermudas detrás. En Bermudas. Así que nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes a partir de las 15. Lo dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraquelli y su equipo de Pasos Perdidos. Hasta el lunes. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición.